La jaula de los voces. Novela de Andrés Casanova. Parte 4. Capítulo 13. Sentado en el banco de un parque solitario ubicado a la entrada de la ciudad, con los ojos semicerrados, Clastor Ginebres está pensando. Se debate entre cientos de dudas y acaba por cerrar los ojos, luego de escupir con violencia sin lograr eliminar el sabor amargo de su boca. No soporto esta atmósfera asfixiante, exclamó Clastor Ginebres dentro de su cerebro y al abrir los ojos reparó en que le habían robado los zapatos. No la soporto. Gritó Clastor al verse descalzo y cuando pronunció la última palabra descubrió a un muchacho de pelo rubio y de rostro idéntico al del maestresala Benedicto escondido detrás de un árbol. De dos zancadas, se enfrentó al muchacho y tomándolo por el cuello le gritó: «Devuélveme mis zapatos». Por toda respuesta, recibió un rodillazo contundente en el centro del estómago y al intentar defenderse, sintió que los ojos se le nublaban a la vez que una dulce embriaguez comenzaba a habitar todo su cuerpo. Cuando regresó del mundo de los sueños, en que estuvo sumergido un tiempo que no pudo precisar, intentó ponerse de pie sin lograrlo. Dos manos enguantadas lo oprimieron por la zona del pecho contra un jergón donde lo había lanzado como un fardo inútil. La vista se le aclaró luego de cerrar y abrir varias veces los ojos y agitar la cabeza. Acababan de arrojarle agua de un recipiente de manera violenta. Entonces reconoció al dueño de las manos enguantadas, el mariscal Caïbas Júbitas. Un diplomático, le dijo, debe ante todo comportarse a la altura de su cargo. Si se encuentra en un país donde lo negro es azul, no deberá jamás discutir sobre colores. ¿Queda claro? Clastor contestó con un sí más de fastidio que de temor. Ya empezaba a aburrirse de verse obligado a callar sus pensamientos. Y la adaptación. Continuó el mariscal. Que conserva la vida, recomienda mirar y callar. ¿Queda claro? Esta vez el Ginebres nada contestó. En el local donde se encontraban, una oficina estrecha carente de adornos en las paredes, la atmósfera era caliente y agresiva. El supuesto embajador comenzó a temer por su vida. Le habían contado que a quien encerraba el mariscal en el cuarto de los interrogatorios podía considerarse cadáver. Ahora váyase. Escuchó Clastor Ginebres, asombrado, la orden del mariscal, mientras uno de sus ayudantes lo liberaba de las amarras. Se restregó los ojos con las manos, incrédulo. Pero no olvide que si intenta rebelarse de nuevo contra nuestras leyes, no lo defenderemos de la ira de los ciudadanos. Dejaremos que lo arrojen al fondo del volcán nevado, tal como pretendían hacer unos estudiantes cuando lo oyeron gritar en el parque las obscenidades propias de su planeta. Clastor se puso de pie. Recuerde que aquí no hay ladrones. El robo es un defecto desconocido por nuestros ciudadanos, quienes no tienen necesidad de cometerlo. Luego de 3 horas de labor, reciben al final de la jornada la comida restauradora de sus fuerzas de manera gratuita. No logró contenerse. Con la mano en el picaporte de la puerta de salida, se volvió hacia el mariscal. ¿Todos trabajan?, preguntó con sorna. Vaya, se le he dicho. Gritó Caïbas Júbitas poniéndose de pie. Avanzó hacia Clastor Ginebres y tomándolo por las solapas del abrigo, le roció el rostro con su saliva aguardentosa. Sabía todo sobre él. Era un espía continental que intentaba estudiar las posibilidades de triunfo de las huestes de Juan de Equidad y, en caso positivo, cómo podía ayudarlo su gobierno. Si caía de nuevo en sus manos, se encargaría de ajustarle las cuentas personalmente. Ahora, resultaba imposible. Las leyes de Creti eran inviolables y solo permitían la condena de los reincidentes. Al salir de la cárcel, determinó encontrarse con Juan de Equidad y convencerlo de que lo aceptara entre sus huestes. Se sentía amenazado, perseguido. Resultaba imposible regresar al hotel o a la sede diplomática, según pensaba, y por tal motivo resolvió esconderse debajo de una piedra hueca que descubrió en la plaza pública. A los pocos minutos, los gallos comenzaron a cantar. Olía a madrugada, a leche recién ordeñada y a rocío temprano. Aún así, escuchó a lo lejos 2 voces, una de hombre y otra de mujer, que conversaban mientras iban acercándose a la piedra. Para asombro suyo, descubrió que se trataba de la reina Lila y del maestresala Benedicto. Aunque hablaban en el tono que acostumbran los enamorados, lejos estaban de intercambiar requiebros. Acongojados, comentaban los graves hechos que tenían lugar en Creti, mientras esperaban el momento de iniciar la conferencia matinal del día. El más abatido de los dos era el maestresala. Le confiaba a la reina sus preocupaciones, dudas y temores. Habían perdido casi 2 horas tratando de comunicarse por vía telepática con el mariscal Caïbas Júbitas sin resultado alguno. No se les ocurría otra manera efectiva de informarle al encargado de las maniobras militares contra los guerrilleros de Juan de Equidad que éste acababa de salir con sus huestes desde la isla de las Rosas y se proponía tomar Creti de una vez y por todas.
De nada han valido ardides ni estratagemas contra el muy atorrante del jefe de los mendigos. Trataron en una oportunidad de comprarle su rebeldía por 10 millones de tomines y les respondió con un mensaje enviado a través de una nube que nunca había pensado en tesoros materiales para provecho propio. Convencieron en una ocasión a su lugarteniente principal que debía envenenarlo con sulfato de bencedrilo y cuando fue a disolver 10 gramos de la sustancia en el caldo que consumía cada tarde su jefe, sintió un dolor tan fuerte en el estómago que se vio obligado a correr hasta el retrete. Luego pasaron a ataques menos sutiles. Mendigos convertidos en mercenarios lo esperaban emboscados en parajes inhóspitos y al disparar sus armas las balas salían hacia atrás. Falsificaban recados de la madre, anciana y enferma, y cuando el batallón de asalto, al mando del propio mariscal Kaibaset Jubitas, descerrajaba las puertas y ventanas de la humilde vivienda hacía 2 horas que se había marchado. Enviaban a Ildefonsa Isabel hasta la montaña Bermeja disfrazada de gitana para que le leyese la buena ventura en la palma de la mano, y en el momento que la brigada contra disturbios se disponía a apresarlo, aquellos hombres endurecidos por la brega diaria contra los delincuentes más encanallados no atinaban a actuar, convencidos de que entre dos amantes apasionados nadie podía interponerse. ¿Y el nuevo método de exterminio, inventado por Toresano?, indagó la reina Lila. Desde su escondite, Clastor el Ginebres dedujo que el tono de la voz de la mujer había sido no solo melifluo, sino además de una admiración sin límites hacia su interlocutor. Supuso también que acariciaba las manos del maestresala. No confío en sus resultados, aunque nada perdemos comprobar. ¿Con qué esas tenemos?, pensó Clastor. Benjamín también desea exterminar a Juan de Equidad. Prestó suma atención, y concluyó que el plan ideado por el consejero principal no dejaba de resultar ingenioso. Consistía en ignorarlo para que muriese de rabia. Cuánto me apena esta situación, suspiró Benedicto. Yo inventé la leyenda sobre la existencia de Juan de Equidad para educar a los cretinos en el temor al castigo que impone el gran maestro universal de los goces a quienes violan sus reglas, y ahora resulta que cada día es mayor la cantidad de los que buscan a ese personaje ficticio ansiosos de escuchar sus palabras. La voz quejumbrosa de maestresala Benedicto comenzó a alejarse. Venía proclamando en sus conferencias matinales que desde siglos atrás que, siendo Juan de Equidad un niño, el gran maestro universal de los goces había pronosticado el surgimiento en Creti de un enemigo invisible opuesto a los edictos reales de Gaspar Único, enemigo al que deberían perseguir los cretinos. Al principio, se lanzaron a una cacería despiadada contra aquellos que se asemejasen físicamente a Juan, descrito por Benedicto como un individuo de barbas entrecanas, pelo amarillo rojizo y vestido como un mendigo. Sin embargo, al cabo de los años no encontraron al tal Juan de Equidad y entonces alguien ideó lo del poder de ubicuidad, el espíritu de justicia y su lucha contra los formulismos. Actualmente, los soldados de la ronda descubrían a diario leyendas escritas con carbón fosforescente al estilo de «Nuestro Juan lucha contra la tiranía del decrépito rey Gaspar». Clastor el Ginebres comprendió que el maestresala Benedicto tenía sobradas razones para estar desesperado. También él sentía un terror sin límites. Si llegaba la hora de la conferencia matinal y no había logrado escabullirse de aquel escondite, se vería obligado a soportar la lectura de la regla séptima de la Sociedad Universal de los Goces, cuyo texto comenzaba a ensayar en ese instante el maestresala Benedicto con la finalidad de que la reina Lila corrigiese la dicción. Después de haber escuchado durante más de 2 horas la conferencia matinal, Clastor el Ginebres recordó que aún traía en sus bolsillos 2 pastillas de la invisibilidad de las que le había proporcionado Benjamín Toresano para entrar a la fábrica de ilusiones y tragó una con el propósito de hallar a Juan de Equidad. Abrigaba en su corazón una secreta esperanza: que el jefe de las huestes libertadoras acampadas en la Isla de las Rosas no fuese ninguna ficción. Caminó incansablemente por todos los parques de la ciudad y al llegar a un descampado encontró a Cornelio Huerta, quien escribía en un largo pergamino escondido tras unos depósitos de basura. Volvió a hacerse visible tragando la pastilla que le quedaba y el canciller del reino trató de salir corriendo. No pierda el tiempo. Lo encontraría aunque se escondiese en la fábrica de ilusiones, le dijo Clastor, colocando con fuerza una de sus manos en la cabeza del alto dignatario. Las piernas de Cornelio Huerta comenzaron a chocar entre sí al nivel de las rodillas. Sus ojos estaban a punto de salírsele de las órbitas y convertido en un guiñapo, le rogó al excelentísimo embajador de los universianos que no volviese a mencionar aquella fábrica. Su existencia constituía un secreto tan limitado, que quien hablase sobre ella fuera de los espacios aprobados por la Sociedad Universal de los Goces era condenado a convertirse de por vida en operador de alguna máquina de la misma. «Es usted un cobarde», interrumpió Clastor el Ginebres al atormentado canciller. «Los secretos entre dos constituyen una conjura», protestó Cornelio Huerta con voz débil. Temía caer de nuevo en manos de Kaibaset Jubitas.
En casos de reincidencias, el mariscal no procedía con palabras suaves y corteses. Los cuartos de luna azules no solamente dolían en el instante de ser grabados con el hierro candente, sino además perduraba en la frente hasta la época de la mudanza de la piel y quienes los llevaban eran mirados por todos como apestados. «Es usted una rata», afirmó Clastor retador. «Mi casa no se moja durante los aguaceros torrenciales que nos atacan con frecuencia», contestó el canciller con desinterés, «y mi jardín sembrado de flores amarillas perfuma las noches, mientras Ildefonsa Isabel y yo llegamos al orgasmo». «Ah, su actitud. En mi tierra. La llamamos egolatría», argumentó Clastor Ginebres en tanto tomaba al canciller por el cuello y quedaba mirándolo al fondo de sus ojos. «Nada más tenemos que hablar», contestó Cornelio. «Debo marcharme a mi casa, donde me esperan mi esposa y los niños». Clastor liberó a su cautivo, decepcionado. Creyó que había encontrado al fin a alguien en Creti dispuesto a luchar contra los formulismos y ayudar a los isleños rosinos en su propia lucha, cuando en realidad estaba en presencia de un cretino como otro cualquiera, acostumbrado a enterrar el miedo dentro de su esposa. Clastor echó a andar por cualquier camino, sin cuidarse de evitar las calles solitarias por las que comenzaban a circular ya los guardianes nocturnos. Iba pensando en su propia soledad, en cuanto duele en los costados del cuerpo que la feroz madrugada comience a morderlo a uno. Se detuvo un instante y percibió la respiración de alguien a sus espaldas. Al volverse, vio a un hombre sin bigotes, sonriente, alegre. «¿Es usted un valiente o un loco?», le dijo Clastor sin poder contener un arranque de piedad. «¿No sabe acaso que en esta ciudad está prohibido afeitarse los bigotes?» «Lo sé, amigo», contestó una voz optimista y festiva. Clastor Ginebres presintió que en tantos años de vagar por estas tierras, era la primera vez que se enfrentaba a un ser verdaderamente humano. «Es insólito», dijo asombrado. «Usted sabe, indudablemente, que es preferible morir antes que vivir con la tarjeta de conteo personal encima de la mesa de trabajo del mariscal Caivás Jubitas y sin embargo sonrió». «No existen motivos para abandonarse al pesimismo», le contestó su interlocutor. De momento, un sol brillante apareció en el firmamento y ya Clastor iba a salir corriendo. Le habían advertido que a quien descubriesen los soldados de la ronda en la calle durante la madrugada, lo multaban con 100 puntos en la tarjeta de conteo. Su acompañante lo tranquilizó, aclarándole que ese sol solo era válido para el rey Gaspar y todavía no había acabado de explicarlo cuando la noche volvió a envolverlos. Al cabo de una hora de conversación, les parecía conocerse desde hacía 1000 años. Habían encontrado más aspectos en común que divergencias, concluyendo que los males en Creti no eran originados por la decrepitud del rey Gaspar. Era toda Creti quien se hallaba decrépita y la única alternativa de salvación sería remover cada piedra de sus cimientos. Al finalizar la mañana, acordaron separarse hasta tanto el equinoccio de primavera trajese aires limpios desde las aguas borrascosas del mar de las angustias. En el momento de la despedida, Clastor formuló la pregunta cuya respuesta creía saber de antemano. «¿Quién tú eres?». «Por supuesto que Juan de Equidad», le contestó el otro y ya a punto de marcharse le recomendó a Clastor Ginebres que se escondiera en la escuelita del kindergarten disfrazado de párvulo tonto hasta que pudieran trasladarlo a la isla de las Rosas. Este es el final del capítulo 13 de la novela La jaula de los goces del escritor Andrés Casanova. La jaula de los goces. Novela de Andrés Casanova. Parte 4. Capítulo 14. Clastor Ginebres ocupó una silla en la escuelita del kindergarten justo en el instante en que la maestra de historia actual comenzaba la clase. Él, desde luego, transformaba la lección que iba dictando la anciana escasa de carnes y escribió en su cuaderno escolar. La reina Lila I no solo es una gruesa jamona, sino también muy imaginativa, que acostumbrada a fabricar versiones personales de cuantos hechos ocurren a su alrededor. Los ingredientes con que prepara sus chismes son de índole variada. Un comentario escuchado al azar. Una confidencia de sus múltiples amigas quienes la consideran más peligrosa por lo lenguaraz que por ser la esposa del rey. Una información oficial por parte del mariscal Caivás Jubitas al cuerpo de consejeros, institución de la cual es secretaria privada. Y después de cocinar los ingredientes a fuego lento, agregándole extracto de su propia bilis y sulfato de odio que le entrega personalmente cada mes el gerente general de la fábrica de ilusiones, mientras bebe la sopa obtenida se dedica a escribir artículos periodísticos en su libreta de notas. Uno de tales artículos, publicado 3000 años atrás en La Voz Cretina, aseguraba que en el año 23142 su esposo el rey Gaspar se hallaba aquejado de una fuerte migraña y para no tomar calmantes se hizo conducir en hombros por 4 criados hasta la plaza pública. Una vez allí, llamó a gritos.
al maestresala Benedicto, y cuando este, indignado porque un cachafuico de la puta madre venía a interrumpirlo en su sueño de la madrugada, le contestó que los días de recibir a los mendigos para atender sus quejas sobre la baja calidad de las sopas de chorizo eran martes de cada semana anterior, el rey se endemonió de una manera tan bárbara que, extrayendo una flecha de su carcaj, se la clavó en el pecho al maestresala para enervarse con el olor de la sangre. Enervado ya, de dos zancadas se situó frente al cuerpo inerte de Benedicto, recogió la flecha tirando de ella con violencia y la envolvió en una tira de felpa a la cual prendió fuego. Tensó el arco, liberándolo de pronto, y la flecha fue a encajarse justo en el centro de la mesa donde el maestresala Benedicto tenía barricas llenas con alcohol etílico, que consumía en grandes cantidades mientras se dedicaba a escribir la conferencia matinal del día siguiente. El incendio provocado fue de tales dimensiones que el maestresala se vio obligado a capitular con los fondillos chamuscados y la reserva de alcohol de 3 días perdidas sin remedio, y a complacer los caprichos del rey de declararlo en la siguiente conferencia matinal hijo ilustrísimo de la ciudad. El maestresala Benedicto andaba prófugo de la justicia del rey de Snowke Tobaldo III, cuando cruzó el estrecho de las amarguras en un caballo alado que le facilitara el magister Donus, y al llegar a Creti comprobó con estupefacción que Gaspar no sabía qué decirles a sus vasallos e inventó en el acto una fórmula que luego el rey utilizaría de manera cotidiana: unir palabras al azar. De esta suerte, el primer discurso del monarca, según consta en los archivos reales, fue el siguiente: el sueño de los inferiores proliferan de los suyos tanto, dime comprendiendo los altos, y pueblan comedidamente casas reventados tan efímeros bajantes. En premio a tan excelente servicio, el rey le preguntó a Benedicto: ¿qué cargo deseas? Y él, poniendo cara de cangrejo inmortal, lanzó los dados cabalísticos al aire y al ver que señalaron serpientes y tortugas, decidió: póngame de maestresala mayor. En el acto hubo protestas en el cuerpo de consejeros. Benjamín Toresano deseaba aquel cargo para sí y se le había negado 2 horas antes porque la reina Lila se opuso argumentando que los maestresalas debían ser calvos. El mariscal Caibaset Jubitas lo ambicionaba porque se obtenían mayores beneficios asustando a los mendigos con las palabras que con las armas, y Toresano se opuso con el pretexto de que los maestresalas no podían haber olido la pólvora. Salvador Lemur, en aquellos días iniciales del reino cretino un hombre incondicional del rey Gaspar, lo había solicitado desde antes de la ceremonia de toma de posesión, y el mariscal Caibaset Jubitas objetó la petición razonando en el oído del rey que los filósofos no pueden ocuparse de los asuntos terrenales. Cornelio Huerta deseaba el nombramiento, creyéndose con méritos suficientes para recibirlo por ser graduado de Derecho consuetudinario y diplomático en la Universidad del Campamento Militar de la Zófar, y Salvador Lemur se opuso. Los maestresalas debían ser vírgenes y los amores entre Cornelio e Ildefonsa Isabel más que públicos resultaban escandalosos. El rey Gaspar único, levantándose del sillón regio, golpeó con su bastón sonoro el piso de la sala real. Aquí se hace lo que a mí me salga de los fiordos. La reina Lila, acercándosele, sin disimulo alguno le propinó un corazo advirtiéndole: cuando yo te lo ordene, razón por la cual el cargo le fue concedido a Benedicto. Ildefonsa Isabel comenzó siendo barragana del marqués Cornelio Huerta, quien acostumbraba recitarle poemas al oído en los que aseguraba: la luz de tus ojos brilla intensa barra y tu hablar sereno me trae dulces recuerdos. Cornelio era experto mundial en tales lances. Sabía recitar con voz engolosinada: señora mía barra qué calma habéis llevado a mis actas notariales barra qué límpidas nostalgias de considerandos barra cuánta paz a mis por cuantos barra que me haces confesar que soy amado. Al cabo de 100 años ella recibió en herencia el título de condesa del Alcatraz, y entonces echó a un lado el gusto por las poesías de Cornelio, tomando por costumbre invertir su fortuna en negocios muy rentables, tales como una fábrica de salchichas de hierbas, una fuente de los milagros, una fábrica de ladrillos de humo, 3 máquinas para elaborar corazones a prueba de infartos, una bomba de vacío para extraer neuronas, 2 descortezadoras de naranjas inventadas 1000 años antes de que estas frutas apareciesen sobre la tierra, y en fin, que transcurridos 10.000 años Ildefonsa Isabel había acumulado una suma líquida de 100 millones de tomines y podía darse el lujo de decirle a Cornelio: esta noche recibo la visita de un amigo. No vengas a dormir. El doctor Cornelio Huerta vagaba por los parques de Creti llorando la desgracia de no tener quien lo amara, hasta que una mañana Benjamín Toresano lo encontró dormido encima de un banco, mojado el cuerpo de rocío y encharcado de sus propios vómitos a consecuencia de la borrachera de vino de Estrellas. Después de hablarle como un hermano, tratando de persuadirlo de las bondades del rey Gaspar, de las humanas intenciones del mariscal Caibaset Jubitas como controlador del pensamiento de los cretinos y de sus propios esfuerzos personales en bien de la nación, le propuso entrar al servicio de las obligaciones palaciegas.
Así, el primer cargo que ostentó fue el de removedor de sales en los bacines de oro del rey y tanto afán demostró su lengua en desinfectar los aditamentos íntimos del monarca, que a los 10 años se le honró promoviéndolo al puesto de lustrador de zapatos. Transcurridos 100 años más el cuerpo de consejeros cayó en la cuenta de que resultaba necesario constituir un tribunal para juzgar los litigios que se presentaban a diario entre científicos y dueños de fábricas, quedando designado Cornelio Huerta como magistrado supremo. Apenas tomó posesión del cargo, comenzó a ventilar los más de 100.000 asuntos pendientes por medio de un procedimiento simple. Lanzaba los dados de la cábala encima de un tapete verde y el litigante que primero acertara una combinación resultaba el ganador. El mariscal Caibaset Jubitas nunca pensó convertirse en militar. Descendía de una familia de matarifes y a diario veía sacrificar las reses destinadas al palacio de Ectobaldo III, rey de Snoke, y en horas de la tarde la madre les servía a él y a los restantes de la casa una sopa elaborada sobre la base de sangre de ternera que les dejaba un sabor similar al de las algas putrefactas. A los 12 años se alistó como voluntario para participar en la guerra del reino de Snoke contra los mendigos amotinados en la isla de las Rosas, y en aquellas lejanas tierras puso en práctica el oficio aprendido desde la cuna. Esa actitud de león embravecido le valió el ascenso a cabo de infantería de segunda clase, librándose de largas caminatas pues en el ejército snokino solo iban al terreno de combate los soldados. Mientras tanto, clases y oficiales, empleaban el tiempo de las batallas en jugar a los naipes. Fiel a la tradición familiar, aceptó el cargo de sargento mayor de las ejecuciones al terminar la guerra y estuvo medrando en la ciudad apócrifa, capital del reino snokino, hasta el alzamiento de los militares ocurrido en los primeros años del siglo 120 capitaneado por el alférez Juan de Quidá. Caibaset Jubitas aseguró los grados de teniente coronel en ambos bandos y durante la ofensiva de otoño de las fuerzas leales a Ectobaldo III contribuyó con sus manos a que el agua del río Azdo se tiñera de rojo, motivo por el cual renunció a los grados en el bando insurgente, logrando de esa suerte ser ascendido a coronel en el ejército real. Años después, cuando el duque Gaspar destronó a Ectobaldo III, logró el nombramiento de ministro de la guerra, cargo desde el cual ejercía un poder ilimitado al frente de las fuerzas de policía y el ejército compuestas por 15 hombres. A partir de ese instante implantó la tarjeta de conteo personal, único documento identificativo conocido en Creti desde entonces. Designado mariscal, jamás volvió a poner las manos encima de prisionero alguno y hasta adoptó la costumbre de esconder sus garras velludas dentro de unos guantes de piel de oso. El trato que él dispensaba a los mendigos detenidos por los soldados de la ronda, los guardianes nocturnos y los agentes secretos era deferente, con palabras corteses y poses de hidalguía. Razonaba con ellos que desde el ascenso al trono del rey Gaspar había quedado eliminada la perniciosa idea de Ectobaldo III de mantener a los ciudadanos en la pobreza. Es más conveniente ofrecer la opción a cada cual de ser rico algún día, concluía sus reflexiones en medio de la bruma del humo del cigarrillo brindado a su prisionero, quien salía convencido de la oficina de Caibás que éste podría estar equivocado, pero no cabían dudas de que era un hombre digno y honesto. Cuando lo conducían hasta los sótanos de la cárcel, donde un cancerbero con cara feroz le grababa un cuarto de luna azul en la frente, pensaba, qué gran corazón el del mariscal. Si él supiese que me han humillado seguro castigaría con severidad a este asesino. Benjamín Torresano recibió un entrenamiento filosófico en la Universidad del Campamento Militar de la Zorza. 20 años después tomó un curso de técnicas narrativas, aprendiendo que las dotes literarias carecen de valor alguno y es preferible emplear el tiempo en retóricas escolásticas para complacer a todos y no quedar mal con nadie. Participó como asesor principal del rey Ectobaldo III en la conferencia del Faro de Mustelier, donde quedara decidida la abdicación del monarca al trono, y allí mismo aceptó la oferta de renunciar a su ciudadanía snokina para convertirse en consejero principal del nuevo rey. Al tercer día de vivir en Creti dormía en una de las habitaciones del Palacio Real y de momento descubrió hallarse de pie en un parque solitario donde un mendigo transparente le solicitaba una limosna. —¿Jodentinas conmigo? ¡No! —gritó asustado Benjamín, desconociendo que aquello era una prueba a la que se le sometía por indicación de la reina Lila. Caibaset Jubitas en persona colocó una mano advertidora en el hombro de Torresano y le dijo, 10 puntos. Como abriera la boca para expresar algo el mariscal agregó, guárdese los carajos para cuando lo embarquemos de nuevo rumbo a la ciudad apócrifa. Aquí no tratamos de convencer a nadie. Como 10.000 tomines, el salario mensual correspondiente al cargo de consejero principal del rey Gaspar, resultaba en aquella época una suma más que considerable, puso cara de niño inocente y rogó.
Discúlpeme, a lo que Kaibaset Jubitas replicó sonriente. O se acomoda los calzoncillos o le soplamos 3 orejas de burro en la ectodelma, lo cual traducido libremente del lenguaje cretino antiguo vendría a significar en la actualidad que le sembraban el cuerpo de cuartos de luna azules. Poco a poco, fue adaptándose a la manera de vivir en su nueva patria y siguiendo los consejos de su padre, determinó utilizar el talento en provecho personal. De esta manera, comenzó a idear juguetes que alimentaban las ansias de gloria del rey Gaspar Único. Inventó la infalibilidad de los gobernantes, las arañas postizas, los cangrejos enemigos de la civilización, los discursos carentes de contenido, las hazañas heroicas del excelso monarca, las campañas contra las diarreas, la amenaza de la isla de las rosas contra el reino de Creti, la 10ª guerra mundial, la 9ª ley de la termodinámica, las confesiones impublicables de un mendigo a quien mantuvieron detenido durante 14 días en las mazmorras de los universianos, el juego de la quimbumbia y el del salve César. Este es el final del capítulo 14 de la novela La jaula de los goces del escritor Andrés Casanova. La jaula de los goces. Novela de Andrés Casanova. Parte 4. Capítulo 15. Aburrido de este ejercicio de escritorzuelo mediante el cual transformaba las alabanzas de la maestra de historia actual en favor de los hijos ilustres de Cretino ofensas, Clastor Ginebres dejó de mover su mano. Al advertirlo, la maestra del kindergarten lo miró severa y le preguntó. Vamos a ver, niñito. ¿En qué año fue fundado el reino de Creti? Sabía que estaba obligado a recitar el artículo 5 del reglamento de la Sociedad Universal de los Goces. De no hacerlo al contestar esta pregunta de control, sería castigado con 6 puntos en la tarjeta de conteo, que para los niños equivalía a no comer caramelos durante un tiempo que oscilaba entre 6 días y 6 milenios, y además ser nominados infantes guataca de burro honoris causa. Clastor ya estaba aburrido de aquellas clases en las que le prohibían pensar, debía permanecer en silencio durante 100 horas y ponerse de pie cada 30 minutos para honrar a la suma majestad de Creti como paradigma de inteligencia y bondad personal. Los niños sufrían en silencio todas las vejaciones de que eran objeto. Los obligaban a besar el retrato de quien se suponía representaba la imagen del rey, les bajaban los pantalones o las faldas a la entrada de la escuela para comprobar el estado de suciedad. Durante los recesos de 50 minutos debían dedicar 48 a escuchar la grabación de la conferencia matinal que ese día hubiese impartido el maestre Sala Benedicto en la plaza pública y finalmente, cuando los padres venían a buscarlos en horas de la tarde, estaban obligados a decirles que deseaban continuar encerrados en el aula aprendiendo historia actual. Clastor Ginebres, luego de 3 meses continuos de estar recibiendo la misma clase, ya conocía lo suficiente acerca de la vida de los escolares y logró establecer sus propios juicios de valor. No asistían a la escuela con el objetivo de aprender, sino para evitar que a los padres les anotasen 10 puntos en sus tarjetas de conteo. Se alegraba de haber nacido en un mundo distinto. Los continentales desconocían el castigo de retornar a un hombre hasta la niñez para curarle la rebeldía, tal como hacían los científicos al mando del mariscal Kaibaset Jubitas con los prisioneros de las huestes de Juan de Quidá. Y aunque en el continente carecían de algunos alimentos que aquí eran producidos en cantidades excesivas por las máquinas de la fábrica de ilusiones, no vivían enjaulados en conferencias matinales y podían escarbarse las narices. Todas estas reflexiones se apoderaron del cerebro de Clastor Ginebres, quien sin ponerse de pie lanzó contra la pizarra el biberón que le habían entregado 20 horas antes lleno de leche y contestó. En el año de las cometas. La maestra no ocultó su contrariedad. Luego de arrojar indignada la tiza de hierro que sostenían sus dedos, golpeó 2 veces la mesa de papel, y mirando hacia la pizarra de diamantes, levantó el índice acusador en dirección a Ginebres. 3 días más en kindergarten por animal. Clastor puso de pie, sacudió los fondillos en un gesto irreverente y quitándose los calzones con que se había disfrazado de niño, gritó. Me cago en el Magister Donus, en el gran maestro universal de los goces y en el rey Gaspar. En un instante, la escuela se convirtió en un río desbordado. Los niños salían de las aulas en tropel, arrasando cuanto encontraban a su paso. Los maestros, escondidos debajo de sus mesas, los dejaban vociferar vituperios contra el ofensor de los máximos símbolos de Creti. Clastor Ginebres, oculto dentro de un depósito de basura que encontró volcado en el patio, aunque temeroso de ser descubierto sonreía. Para los cretinos, los 3 dioses de la Sociedad Universal de los Goces constituían figuras excelsas, prístinas e intocables, tal como lo habían aprendido desde que eran unos fetos artificiales en desarrollo dentro de las máquinas de reproducir. Después del nacimiento, sus padres adoptivos los obligaban a repetir 10.000 veces al despertar en horas de la mañana. Oh, magníficos Magister Donus, gran maestro universal de los goces y su majestad Gaspar Único.
Los ofenderíamos si desmintiésemos vuestras palabras, los vejaríamos si contrariásemos vuestros deseos, les faltaríamos si no nos inclinásemos al escuchar vuestros nombres. Clastor Ginebres comenzó a considerar lo incómodo de su posición dentro del depósito de basura y cuando observó que casi todos los niños corrían desorientados en su busca, de un salto atravesó el espacio que los separaba de la salida principal y deteniéndose unos segundos, vociferó. Esclavos. 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 Una lluvia de piedras comenzó a perseguirlo hasta que se detuvo en la plaza pública. Allí no se atrevían a entrar los niños de la escuela. Sentían un temor atávico hacia los mendigos. En la plaza pública el maestresala Benedicto acababa de pronunciar su conferencia matinal y en compañía de la reina Lila vigilaba la distribución de la sopa de garbanzos dentro de la cual nadaban trozos de chorizos. En mal momento llegaba, se dijo para sí Clastor, deduciendo que hoy el rey Gaspar había decidido cumplir años. Como era el gobernador del tiempo, podía divertirse suspendiendo el transcurso de las horas y a veces lo hacía durante siglos. En otras ocasiones se enamoraba de la luna y mientras los más afamados músicos del reino se unían en una orquesta gigante especial para entonar de manera continua mientras durase su cumpleaños el himno Gaspar es el único rey, él dormía de bruces contra el suelo. Acaba de decretar una amnistía de 10 horas, susurró la emisaría de Juan de Equidad y Clastor supo en el acto a qué atenerse. Durante ese tiempo, los mendigos podían consumir comidas reales en lugar de las producidas en la fábrica de ilusiones. Para esas oportunidades, el Tesoro Real asignaba la cifra de 10.000 tomines, de los que el maestresala Benedicto solo empleaba 100 y el resto lo ingresaba en su cuenta bancaria. Decidido ya a luchar de manera frontal contra los creadores del absurdo mundo cretino, Clastor Ginebres se escondió detrás de la estatua ecuestre del rey Gaspar situada en el centro de la plaza pública y al poco rato salió de allí convertido en Benjamín Toresano. Caminó hasta donde se hallaba el maestresala atento y vigilante para que sus cancerbero no se excediesen en la cantidad de sopa que debían servir a cada mendigo, y apartándolo del lado de la reina con un leve tirón de sus manos le preguntó en voz baja. ¿Sabías ya que los niños del kindergarten se rebelaron contra el rey Gaspar y asesinaron a Caibaset Jubitas? Las mandíbulas del maestresala comenzaron a entrechocar entre sí. Los mendigos aplaudieron alborozados cuando adivinaron las palabras de Clastor. ¿Bromeas, Benjamincito?, preguntó el anciano mientras trataba de esconderse bajo las faldas de la reina Lila. Ella reía gozosa y acariciaba la cabeza de Benedicto. ¿Bromear?, contestó la voz de Toresano. Yo mismo vi cuando le bajaban los pantalones al mariscal y le grabaron en cara nalga un cuarto de luna azul. El maestresala suspiró y cayó al suelo desmayado, en tanto que la reina se echó a correr, gritando despavorida. Los mendigos, puestos de acuerdo, apresaron a Lila llenándole la cabeza de aserrín luego de haber hecho lo mismo con Benedicto. Clastor, recuperando la identidad, se hizo a un lado y junto a la emisaría de Juan de Equidad observaba con qué gozo reían los mendigos. Dulce venganza la de aquellos escrofulosos, tullidos, ciegos, sordos y menesterosos, que esperaban desde hacía milenios liberarse de la obligación de cazar cangrejos y alimentarse con la comida procedente de la fábrica de ilusiones. Entre todos capturaron al maestresala y a la reina, arrojándolos en el agua de la fuente de las inmundicias, gritando mueras a Gaspar y su dictadura eterna. Por primera vez desde su llegada a Creti, Clastor Ginebres los veía optimistas, alegres y decididos a acabar con la mendicidad de sus cerebros. Qué frágiles lucían aquellos dos nobles, esforzándose para no ahogarse entre los desechos humanos, mientras la muchedumbre de andrajosos se disponía a atacar el palacio real. Planeaban capturar al rey Gaspar y clavar su cabeza en una lanza para exponerla en la cima del volcán nevado hasta que los cuervos acabasen con ella. Eufórico, uno de ellos terminó de tejer una soga con los harapos que había vestido durante siglos y con ella se proponía ahorcar al maestresala. Otro movía el cuerpo en un vaivén obsceno, burlándose de la gordura de la reina Lila. De pronto, la voz de alguno gritó, impaciente. ¿Qué esperamos? Un momento, dijo Clastor Ginebres, colocándose frente al grupo. Olvidan los soldados de Caibaset Jubitas, la fábrica de ilusiones, la clínica de los milagros, la capilla hirviente, las hormigas amaestradas, los cañones de la novena ley de la termodinámica y el telescopio del faro de Mustelier. Aquella interrogante enardeció a una parte de los mendigos, quienes manifestaron sus intenciones de arrasar con la sociedad universal de los goces y con todo aquello que sostenía su dominio en Creti. Otra parte, en cambio, interpretó las palabras de Clastor como un llamado a la prudencia y luego de extraer al maestresala y a la reina Lila de la fuente de las inmundicias, se arrodillaron llorosos frente a ellos. Este es el final del capítulo 15 de la novela La jaula de los goces del escritor Andrés Casanova.
La jaula de los goces. Novela de Andrés Casanova. Parte 4. Capítulo 16. La indecisión de los mendigos y las dudas de Clastor Ginebres abortaron una rebelión de magnitudes insospechables. Clastor logró salvarse tragándose una de las pastillas de la invisibilidad que había sustraído de los bolsillos de Benjamín Torresano cuando visitaron la fábrica de ilusiones y ahora se movía libremente, aunque triste y con sentimientos de culpabilidad por haber desconfiado una sola vez de Juan de Equidad. Miraba a aquel millar de mendigos detenidos por orden expresa de Caibaset Jubitas, hacinados en la capilla hirviente colocada para público escarmiento en el lugar que antes ocupara el bohío idílico frente al volcán nevado, y sentía deseos de llorar, de pedirles perdón, de unirse a ellos. Cada 5 minutos un cancerbero entraba a la capilla y luego de observarlos, pulsaba unos mandos electrónicos apareciendo en una pantalla de anuncios la figura de un mendigo y una anotación que era sin lugar a dudas el criterio personal del cancerbero. De esa manera, Clastor pudo observar sucesivamente al más viejo de los mendigos rascándose la cabeza vacía de pelos y a su lado la leyenda. Protesta porque considera injustos que ellos estén excluidos de la vida eterna. Uno muy joven, de mirada limpia y azul, apretándose el estómago y el cartel que indicaba. Entiende que ellos también tienen derecho a consumir comida auténtica. Una mujer con un niño en brazos tratando de obligarlo a que bebiese de sus pezones resecos mientras la nota propagandística alertaba. Este niño en un futuro se unirá a las huestes de Juan de Equidad porque la madre lo alimenta con leche emponzoñada. Al primer cancerbero lo relevó otro que hizo proyectar la imagen de una joven de edad bastante avanzada tratando de coser sus harapos con auxilio de un alambre. El comentario fue: la ropa hecha jirones resulta el símbolo inequívoco de los mendigos. El que intenta remendarlos se opone al rey Gaspar. Ir contra las intenciones de su majestad equivale a convertirse en enemigo de la sociedad universal de los goces y por tanto del pueblo de Creti. Durante la hora del almuerzo de los cancerberos, fue suspendida la vigilancia dentro del cerebro de los mendigos y ellos aprovecharon para conversar entre sí. «Qué poco tiempo nos duró la alegría», se quejó el más joven. «Siempre sucede igual. Juan de Equidad aparece unos instantes y luego nos abandona». «Yo se los advertí», dijo el más viejo. «El embajador de los universianos no es Juan de Equidad. Se trata simplemente de un loco escapado de la clínica de los milagros». «Hijo mío», lloraba desconsolada la mujer del crío, «por culpa de ese traidor llamado Clastor Ginebres tú también serás un mendigo». Avergonzado, Clastor no pudo continuar escuchando sus quejas y se alejó del sitio. Levantó la cabeza y vio una multitud avanzando en dirección a la capilla hirviente mientras entonaba canciones de guerra. Al frente de la multitud, el maestresala Benedicto guiaba las arengas contra los rebeldes encadenados y al llegar frente a ellos le ordenó al cancerbero de guardia: «Cóbreles 10 comines a cada uno de esos que viene detrás de mí por el derecho a mirar los prisioneros y no anote la suma recaudada en el libro de los impuestos». El cancerbero cerró los ojos, tal como debía hacerse en Creti cuando un noble hablara de dinero. En este caso, por tratarse del maestresala del reino, el cancerbero estaba obligado a cerrar los ojos 2 veces, por lo que no pudo advertir que Benedicto traía los bolsillos repletos de billetes. Cuando el anciano entró a la capilla, los mendigos formaron una masa compacta en una de las esquinas. Lo miraban asustados. «Mujeres y hombres descarriados de Creti», dijo ajustándose con un cinturón de cuero la toga que cubría su ropa. «Os hemos hecho el honor de consideraros hijos de estas hermosas tierras, y habéis violentado nuestros cánones. ¿Qué os faltaba? ¿Acaso alimentos? No. Estas manos», mostró unas garras herrumbrosas con olor a cieno, «diariamente os alimentaban con la mejor sopa del mundo. ¿Acaso vestidos? No. Os permitimos vestir de la mejor manera, sin fastuosidad, y como prueba de mis palabras observen a esta niña de rizos azules». Sus manos viscosas atrajeron a una jovencita de unos 40 años, cuyos senos no podían ocultarse debajo de la túnica deshilachada. Mientras palpaba los andrajos sus ojos la observaban entre tiernos y lascivos. «Hombres y mujeres descarriados». Tronó de momento la voz iracunda del maestresala y la jovencita regresó donde los restantes mendigos, temblorosa, casi a punto de llorar. «Que las leyes de la Sociedad Universal de los Goces os condenen». Cuando se retiraba para dar paso a la visita de los alumnos del kindergarten, sonrió a la niña de rizos azules y le hizo una señal entre cómplice y obscena. Los niños del kindergarten no se atrevían a llegar hasta el interior de la jaula. Se tapaban las narices y, recelosos, miraban a la maestra de historia actual.
Ella se situó frente al grupo de infantes y luego de explicarles que esos pordioseros de la putísima madre habían ofendido al rey en la misma plaza pública donde se les alimentaba, maltratando a la reina y al tesorero de la Sociedad Universal de los Goces, los organizó en una fila por orden de tamaño, advirtiéndoles que quien no escupiese al menos a 10 de aquellos guiñapos, recibiría un castigo de 100 puntos en la tarjeta de conteo. Los mendigos todavía se limpiaban los escupitajos de los párvulos y ya el cancerbero de guardia había anunciado de viva voz la presencia del mariscal Kaibaset Jubitas, tal como establecían los reglamentos. Amigos míos, dijo sonriente el mariscal introduciéndose en la capilla sin su lanzallamas de reglamento. Previamente, cientos de guardias habían penetrado tras las rejas y armados más con la expresión de fieras que con las pistolas desintegradoras listas para disparar, lograron que los prisioneros mantuviesen los brazos en alto. Hace unos minutos supe de vuestra detención y he venido corriendo para aclarar este malentendido. ¿Alguien los ha maltratado? Un no. Multitudinario hizo temblar las bases de la capilla. Indignado, Clastor Ginebres iba a dejar de ser invisible para desmentir aquella negativa, cuando sintió el contacto cálido de una mano en sus espaldas. Al volverse, descubrió con sorpresa a la emisaría de Juan de Equidad, invisible también. Nada de continuar cometiendo locuras, le advirtió, explicándole que si los prisioneros se hubiesen quejado, de inmediato habrían sido enviados hacia el foso de los espantos y de allí nadie había regresado jamás. Cierto que en la capilla hirviente tendrían que soportar las continuas inspecciones de los cancerberos dentro del cerebro, las visitas frecuentes de los niños del kindergarten y hasta las de los jóvenes de la universidad del campamento militar de la Zofa. También en la capilla debían sufrir 3 veces al día la conferencia matinal del maestresala y resultaba necesario resistir la tentación de quejarse al mariscal. Pero al menos, cuando el rey Gaspar se cansara de jugar con el astrómetro decretaría una amnistía. En cambio, nadie sabía lo que pasaba detrás del foso de los espantos, pues era un hecho comprobado que se trataba del único lugar de Creti donde existía la muerte. Cuánto me alegro, sonrió el mariscal. Ahora mis hombres conversarán con cada uno de ustedes por separado y de ahí los pondremos a disposición del Tribunal Superior, cuyos magistrados de seguro comprenderán que han sido detenidos por un error. Se acercaba el momento culminante de la estancia en la capilla, le advirtió la emisaría a Clastor Ginebres acariciándole una mano. Acto seguido, le rogó que no fuese a dejarse llevar por sus impulsos cuando los cancerberos comenzaran a trabajar. Nada de protestas ni de alarmas. Era portadora de una orden tajante de Juan de Equidad. No le perdonaría la vida si por sus sentimentalismos el alzamiento general contra el rey Gaspar fracasaba. Ahora sería testigo del trato que se les dispensaba a los mendigos transgresores de las reglas de la sociedad universal. Los desnudarían y luego de untarles el cuerpo con aceite de cangrejos, les grabarían un cuarto de luna azul en cada centímetro cuadrado de piel. Y aunque de dientes hacia afuera rugirían de dolor, fingiendo que estaban a punto de morir para complacer la vanidad personal de Kaibaset Jubitas, creador de aquel castigo, internamente gozaban satisfechos y reconfortados. El día que Juan de Equidad los liberase de la Sociedad Universal de los Goces y sus reglamentos anquilosados, podrían pasearse orgullosos por las calles, poseedores de una piel diferente a la de los restantes cretinos. Una especie de escamas doradas similares a las que, según el libro secreto de la libertad, tenían los universianos. Clastor Ginebres dejó de oír a la emisaría cuando su olfato descubrió las señales inconfundibles de la carne chamuscada. Los gritos de misericordia y dolor llenaron la noche. Las llamas de la fragua donde se calentaban los hierros iluminaban por completo la capilla. Clastor miró al más joven de los mendigos y a la niña de los rizos azules. Estaban asustados. Era evidente que se enfrentaban por vez primera a este escarmiento. Este es el final del capítulo 16 de la novela La jaula de los goces del escritor Andrés Casanova.